El Holocausto representa uno de los capítulos más crueles de la historia moderna, el exterminio sistemático del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. El cine ha jugado un papel clave para enseñar y recordar este evento de las películas como La lista de Schindler y El pianista. Nos muestran desde perspectivas diferentes la deshumanización y la resistencia durante el nazismo. El desafío está en entender cómo estas películas reconstruyen experiencias externas y fomentan la memoria histórica, y nos enseñan sobre los derechos humanos más allá de los hechos documentales. La lista de Schindler muestra desde la experiencia colectiva y una ayuda desde un salvador, mientras que la del pianista se centra en el sufrimiento individual de Spielberg y su lucha por la sobrevivencia. Ambas películas nos enseñan sobre la resistencia y la dignidad humana, mientras que ambas nos enseñan las consecuencias del nazismo. Son herramientas de memoria histórica y reflexión ética. Así, el cine no solo narra la historia, sino que nos invita a recordar y aprender sobre hechos del pasado para no repetirlos otra vez. Nuestra investigación se fundamenta en 8 antecedentes claves. En primer lugar, la teoría de Susan Sontag nos advierte que las imágenes de sufrimiento, como las vistas en el cine, deben usarse con cuidado, pues la memoria colectiva corre el riesgo de recordar solo la representación visual y no la historia completa. Esto se conecta directamente con el análisis de películas como El pianista y La lista de Schindler. Estos films no solo documentan la pérdida progresiva de derechos y la barbarie nazi, como demuestran los análisis de Ferawat y Sánchez, sino que también funcionan como un poderoso medio de denuncia y memoria histórica. Autores como Barrechea resaltan cómo el cine, a través de recursos psicológicos y realistas, fomentan la reflexión ética y la resistencia humana. En resumen, el cine actúa como una herramienta educativa esencial, no para sustituir la historia, sino para complementarla, garantizando que el sufrimiento del Holocausto se convierta en un aprendizaje a futuro sobre la dignidad humana y los derechos. Ética y límites en la representación del Holocausto. Representar el Holocausto en el cine exige decisiones cuidadosas como mostrar el horror sin banalizarlo. Algunos directores prefieren mostrar el silencio y la sugerencia para evitar convertir el dolor en espectáculo, tal y como en la película El pianista, mientras otros, como en la lista de Schindler, muestran el sufrimiento de forma más directa. El testigo y la imposibilidad del testimonio. En este, el cine enfrenta el problema de que algunas experiencias no pueden ser narradas por completo. El pianista refleja esta dificultad a través del silencio y la soledad del personaje, mientras que en la lista de Schindler, desde la reconstrucción de la memoria colectiva. Ambas muestran que siempre habrá algo imposible que contar, pero que narrar y recordar siempre será necesario. Entre los hallazgos, este análisis compara la lista de Schindler y el pianista desde dos categorías: la construcción de la memoria del Holocausto y los procesos de deshumanización. En términos de memoria, Spielberg recurre a una narrativa clásica de Hollywood que facilita el acceso emocional del público, mientras que Polanski adopta una perspectiva directa de la víctima, evitando esta figura del héroe externo y empatizando la experiencia de trauma. A partir también de Hannah Arendt observamos tres mecanismos de deshumanización presentes en ambas obras: la muerte política, evidenciada en la pérdida de derechos y ciudadanía; la destrucción de la identidad, donde los individuos son reducidos a números o despojados de su rol social; y finalmente la superfluidad de la persona, expresada en la violencia arbitraria y en la percepción de vidas consideradas como prescindibles. Los hallazgos de la categoría Derechos Humanos en el Arte muestran que El pianista y la lista de Schindler funcionan como medios de educación cívica y memoria histórica sobre el Holocausto. Revelan la transformación ética y también la reflexión moral frente al sufrimiento humano, promoviendo la empatía y el pensamiento crítico. Esta categoría fue esencial para evidenciar cómo el cine actúa como herramienta educativa y de conciencia colectiva en la defensa de los derechos humanos. Ética y límites en la representación cinematográfica del Holocausto. En esta categoría, el análisis ético y los límites en la representación del Holocausto evidencian que la lista de Schindler y el pianista afrontan el horror desde perspectivas distintas, pero con una igual responsabilidad moral, resultando fundamental porque permitió reflexionar sobre cómo la ética cinematográfica marca la frontera entre la memoria, el respeto y el espectáculo, subrayando que representar un genocidio exige sensibilidad y compromiso histórico. Finalmente, en la categoría del testigo y la imposibilidad del testimonio, el análisis muestra cómo el pianista y la lista de Schindler abordan los límites del cine para representar el Holocausto. Ambas reflejan, como plantea Agamben, que el testimonio siempre es incompleto ante el horror. Polanski, por un lado, transmite el trauma desde el silencio y la mirada subjetiva, evidenciando que ninguna imagen puede reproducir del todo el sufrimiento humano. Por el contrario, la lista de Schindler adopta una mirada colectiva histórica, no busca exhibir el horror extremo de manera explícita, sino reconstruir parcialmente la memoria del exterminio desde los gestos de la organización del campo y la historia de los sobrevivientes,
cuidando los límites éticos de la representación. Aunque sus estrategias son muy distintas en ambas películas, las dos coinciden en reconocer la fragilidad del testimonio frente a la violencia totalitaria. Ambas obras cumplen con la función ética, recordar hechos que no pueden ser narrados por completo, pero que deben de ser mantenidos vivos en la memoria histórica. Gracias.